pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. Su perfil presentaba destelloso, la niña de la lámpara azul, ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Hola, me llamo Héctor Huerto Vizcarra y este es su programa Detrás del Libro. Este es un programa creado por la Asociación de la Cultura y la Educación Digital, ACUEDI, que es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Perú que está orientada a incentivar la lectura y garantizar el acceso a los recursos bibliográficos de manera totalmente gratuita entre los jóvenes y los adultos de América Latina. En Detrás del Libro, nosotros vamos a entrevistar a escritores e intelectuales que estén investigando sobre América Latina en los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Lo que queremos es difundir el conocimiento académico actualizado, rompiendo un poco la barrera entre este llamado mundo académico y la población en general. Para contarles un poco sobre el programa Detrás del Libro, les puedo decir que nuestra primera temporada va a constar de 14 capítulos. Cada capítulo será publicado quincenalmente, pero además, entre capítulo y capítulo, vamos a ir colocando breves sketches donde los autores entrevistados van a dar una serie de libros recomendados para todos ustedes. Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Detrás del Libro y esta vez nos acompaña Ileana Vega, historiadora de profesión y gerenta de la Fundación Bustamante de la Fuente. Ileana, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por aceptar la entrevista y además quiero agradecerte públicamente el hecho de que tú nos hayas ayudado tanto al inicio de nuestro proyecto de la Biblioteca Digital. Ileana Vegas es como nuestra hada madrina. Sin ella el proyecto no hubiera sido posible y sin también el apoyo evidentemente de la Fundación Bustamante. Y yo te quiero agradecer por eso sinceramente, Ileana. Nos has ayudado bastante a que este proyecto sea una realidad. Ileana, para empezar a preguntarte un poco y entrar en calor, digámoslo así, ¿cómo así te animaste a ser historiadora? Bueno, la verdad, primeramente agradecerte mucho esta entrevista y en realidad no tienes nada que agradecerme porque desde el comienzo yo vi que verdaderamente se necesitaba un programa como el tuyo. Ustedes nos hicieron, ¿no?, una propuesta, se vio que era una cosa seria y la fundación accedió. En realidad yo solamente fui así la que tramité el asunto. Pasé la noticia al presidente de la fundación y él es el que aceptó. Muchas gracias por todo. O sea que eso por un lado. Por otro lado, respecto a por qué estudié historia, bueno, en realidad porque desde que nací prácticamente viví en una casa donde se hablaba mucho de historia, literatura, etcétera. Mi padre, si bien no era historiador de profesión como somos ahora, ¿no?, pero mucha gente siempre ha hablado de él como historiador. Mi papá era periodista y en su época fue un periodista bastante conocido y que tenía justamente relación con todo lo que era cultural. Estoy hablando de los años entre 20 y 30, ¿no?, sobre todo, ¿no? Inclusive él tuvo la dirección también en una época de Variedades, la famosa revista Variedades, trabajó en la prensa, en fin, sí, una persona bastante conocida y que tenía una relación muy cordial con los intelectuales de su época. Bueno, los periodistas son un poco los historiadores del presente. Eso es verdad, ¿no? Por eso es que al historiador hay que insistirle tanto que por favor vaya a los archivos, etcétera, etcétera, y no nos cuente la historia así nomás como el cuentito, ¿no? Exactamente. ¿No? O como haría, ¿no?, una cosa sucinta un periodista, porque claro, eso ya no es una investigación histórica.
A veces los jóvenes cuando recién empezamos, ¿no? Tendemos a hacer las cosas un poco así, rápidas, apuradas, y claro, hay que distinguir entre una cosa y otra. Y bueno, por eso siempre hubo libros a mi alrededor, siempre conocí a muchos intelectuales que eran amigos de mi padre, que iban a mi casa. Viajamos bastante porque mi padre era diplomático también, y entonces, en fin, todo eso hizo que yo sí tuviera gran interés siempre por la historia. Qué bueno. Y leía desde chica cosas, ¿no? Claro. Y bueno, lo común, que parece que no es el caso suyo, ¿no? Es que siempre hay en la familia un poco de reticencia cuando el hijo, la hija quieren ser historiadores. Me parece que en su caso esto no fue así, más bien de repente hubo cierta alegría, no lo sé. No, bueno, no, es que para decir la verdad es de que yo no estudié historia cuando debí estudiar, vale decir, cuando salí del colegio. Porque justamente la reticencia no era por el estudio de historia, porque a mi padre le hubiera encantado que yo hubiera salido de historia, pero era más bien por el hecho de que ir a la universidad, en mi época no muchas jóvenes que salían de mujeres, me refiero, ¿no? Que salían del colegio, accedían a la universidad, ¿no? Entonces los papás siempre tenían un poco la idea de que uno iba a ir ahí, sabe Dios, ¿no? A hacer cualquier cosa, ¿no? A tener más amistades, lo que fuera, que después de repente uno terminaba casándose, no terminaba la carrera. O sea, lo tomaban como que uno de repente no iba a hacer muy seriamente la cosa. Exacto. ¿No? Entonces, mi padre yo dije que yo quería ir a la universidad cuando acabé el colegio, y mi padre me convenció que debería ir a estudiar bibliotecología, que esperara a mi hermana para ir con ella. ¿Por qué? Porque en esa época, primeramente porque, no sin razón, en la Biblioteca Nacional en esa época, los cursos eran muy buenos, la preparación para las bibliotecarias era de primera, ¿no? Había toda una escuela que había fundado Jorge Basadre, y con gente que había salido fuera a estudiar, en fin, que era gente de primera, la verdad. Y mi padre nos dijo que era una bonita carrera, ¿no? Que nos podía dar mucho porque indudablemente íbamos a conocer mucho de bibliografía, etcétera. Exacto. Y que si algún día teníamos que trabajar, era bonito trabajo también. Y si yo persistía en la universidad, como era en esa época se estudiaba 2 años nada más bibliotecología, ahí podría acceder a la universidad. Bueno, los papás mandan y efectivamente nos fuimos, mi hermana y yo, a la biblioteca, ¿no? Murió mi padre y la verdad que no terminé entonces la carrera, por diferentes circunstancias. Bueno, pasó el tiempo, a los 2 años de eso yo me casé, de ahí, bueno, a los 2 años de casada fui madre, ¿no? Mis 2 hijos, uno detrás de otro prácticamente, y se me juntaba el tiempo y nunca me presentaba a la universidad. Pero yo eso sentía que yo tenía una deuda conmigo misma, yo quería ir a la universidad. Entonces, un buen día llegó el momento y dije, no, se acabó, ¿no? Y mi esposo mismo me alentó porque veía que yo siempre me quejaba, siempre estaba llorosa inclusive, porque no, otro año más y yo no iba a la universidad. Así que, bueno, por fin, en el 70, bien tarde, me animé, me presenté, di exámenes e ingresé a la universidad. Y la verdad que es una época maravillosa que lo recuerdo con mucha alegría, con mucho gusto. Fui muy feliz ahí y creo que fue una muy buena decisión la que hice, ¿no? Y bueno, por eso fui a estudiar historia. Lo que yo veo, y creo que es algo muy en común con otros historiadores, es que no solo es un amor hacia la historia en general, o la historia del Perú en este caso específico, sino también es un amor hacia los libros, ¿no? Sí. Que es algo que de alguna manera nos vincula a nosotros, ¿no? La historia, a pesar de que tenemos también un desarrollo en cuanto a la historia oral, pero la historia básicamente es también una historia en base a manuscritos, en base a textos, y que de esa manera vamos reconstruyendo. ¿Cómo así se animó a investigar en torno a las haciendas del siglo XVIII? Bueno, porque cuando terminé los estudios de historia, empecé, ya en el último año empecé a pensar qué tesis, sobre qué tema iba a hacer. Y cada vez que yo escogí un tema, siempre me daba con que no era una cosa muy fácil de acceder. Por ejemplo, no sé, en algún momento yo quise hacer un trabajo sobre arrieros, por ejemplo, en el siglo XVIII.
Pero Pablo Macera justamente me desanimó un poco porque me hizo ver que si iba a hacer yo un trabajo serio, no iba a hacerlo solamente como documentación acá en Lima. En ese momento bueno, no había todos los instrumentos que tenemos ahora, ni archivos que están ya subidos en la web, ¿no? Entonces yo iba a tener que desplazarme, viajar, ir a lo que fue el Alto Perú, etcétera, ¿no? Y bueno, como casada, madre de familia, esto, no me iba a ser muy fácil estarme ausentando largo tiempo, ¿no? Entonces dejé ese tema por un lado. En fin, 2 o 3 temas más por ahí, otro sobre Salinas, me acuerdo, en Huacho, sí, que fui con María Rostorowski a ver eso, pero también había algunos problemas respecto a documentación, y bueno, un buen día Pablo Macero fue el que me llamó por teléfono, y un buen amigo, y me dijo que tenía el documento que me sirvió a mí de base para hacer la investigación, y que estaba ideal, que ese trabajo debía yo aceptar. Y yo puse el grito en el cielo porque yo vi que eso tenía que ver con historia económica, y nosotros en la Católica en ese tiempo no habíamos llevado mayormente ningún curso sobre historia económica. Bueno, hasta mi época no se llevaba por mucho eso, historia económica. Tampoco accedíamos Sí. mucho a los archivos en esa época, lo voy a decir. Yo siempre ponía de paralelo, comparaba con San Marcos, que los alumnos de San Marcos Que tienen- sí iban es al verdad. archivo muchísimo. Tienen mucho Sí. mayor trabajo en archivo. Sí, no estoy tan segura si ya tenían alguna base de historia económica, pero en todo caso nosotros muy poco, Sí. por no decir casi nada. Entonces yo tenía terror, porque decía que ¿cómo vas a aceptar eso? Y además era un documento que tenía mucho más de 1000 fojas, ¿no? La letra no era tan difícil, porque la verdad que la letra del siglo XVIII Manejable, creo. es bastante Sí. manejable para un historiador, no me parece muy difícil, pero la del 17, pero Es verdad. claro, pero le dije que no, que le agradecía, que imposible, que claro. Él y Miguel Maite Corena me insistían que no, que aceptara, que por qué, y tanto ya me repitió que un buen día le dije a mi esposo, vamos a recoger de una vez ese bendito documento para que ya Pablo no me insista. Y bueno, pues sí. Ahora, es un siglo bien interesante, ¿no? El siglo XVIII, que ha sido ahora estudiado de distintas perspectivas, es el siglo de las rebeliones, es el claro. siglo también de alguna manera, el siglo crucial que va a definir el futuro, ¿no? Que luego va a tener América. Inclusive la Europa, misma ¿no? metrópoli, ¿no? Es un cambio Exactamente. bastante notorio, ¿no? El cambio entre los Austrias y los... Y los Borbones, claro, Borbones, el ¿no? cambio de la casa Sí, real, sí, que eso sí. trae una serie de cambios bien importantes, no todos de lo mejor, pero sí Verdad. importantes, ¿no? Y además no hay que olvidar pues que Lima, de repente no todos son conscientes, Lima en realidad era una ciudad muy pequeña, Así es. y en realidad la Lima que conocemos ahora estaba principalmente compuesta de haciendas, ¿no? Así es, ¿no? Porque casi todos los alrededores, en realidad era la Lima cuadrada, era la Lima que existía, se puede decir, ¿no? Exacto. Como algunos otros barrios, ¿no? Como, no sé, San Lázaro, en fin, los barrios Súper aledaños. viejo, ¿no? Sí, Claro, pero después nada, todo lo demás en realidad eran haciendas, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser las principales características de estas haciendas? Bueno, en general las haciendas se dedicaron mucho a cultivos que no eran los anteriores. Por ejemplo, mejor dicho, anteriormente del siglo XVIII, los cultivos mayoritarios eran trigo, por ejemplo, ¿no? Ya. En Lima, inclusive, porque siempre se ha pensado que en Lima no había trigo, pero sí lo había, pero el terremoto de 1689 produjo todo un cambio enorme, Ya. y el cultivo del trigo en realidad se fue abajo, entonces hubo que cambiar ya el tipo de cultivos, ¿no? Pasamos al azúcar, y en fin, no, por supuesto pan llevar, maíz, esas cosas sí siempre siguieron, ¿no? Pero eso no era lo principal, ni mucho menos para un hacendado, ¿no? Y desde entonces empezó a traer trigo de Chile, ¿no? Ya, Y nosotros mandar azúcar, entre otros productos, por supuesto, ¿no? Pero las haciendas eran muy importantes, ¿no? Y en realidad era uno de los grandes ingresos de aquellas personas que se supone que era la élite social, socioeconómica de la época, ¿no?
Ahora, estas haciendas, me imagino que se cuestiona mucho el tema de las haciendas, sobre todo por el desarrollo capitalista que pudo o no pudo tener, en especialmente en relación con la iglesia, ¿no? La serie de gravámenes que la iglesia de alguna manera asumía sobre algunos terrenos. ¿Esto se puede evidenciar en estas haciendas en el siglo XVIII? Sí, bueno, yo no diría capitalista propiamente como conocemos hoy lo que es capitalismo, ¿no? Diría más bien quizá mercantilista, ¿no? Bueno, la hacienda sí, decididamente sí, alguna parte se llevaba porque el hacendado, ¿no? Entre otros impuestos que pagaba, entre ellos la alcabala, que era para la corona, también tenía que dar diezmos y primicias que cobraba la iglesia, ¿no? Pero en esa época, después de este terremoto que le digo, muchos de los hacendados perdieron en realidad sus haciendas. Después se recuperó, porque siempre se ha dicho que no se había recuperado, que desde entonces la agricultura en Lima, ¿no? Estuvo en crisis, lo que fuera. Pero en realidad yo podría decir que tan en crisis no estuvo, sí hubo una recuperación, ¿no? Claro. Ahora, algunos hacendados alquilaron también sus haciendas, ¿no? Entonces, yo noté entre la gente que tenía las haciendas en esa época, que manejaba las haciendas, que muchos de los que alquilaron era gente que era más moderna, entre comillas, en su manera de manejar la hacienda, ¿no? Claro, qué interesante. Habían ¿no? otros, claro, otros dueños de las haciendas que eran un poco rentistas. Exactamente, ¿no? que Claro. son los que están alquilando. Sí, ¿no? Y que ellos mismos, cuando ellos tenían la hacienda, en realidad no se ocupaban mucho tampoco, ¿no? Ahora, podemos percibir un poco Ahora, sí, como estatus era muy importante también ser hacendado, ¿no? por supuesto, Claro. era un elemento clave, ¿no? Claro. Para pertenecer a la Claro, élite. claro. Y ahora, ¿y la composición de los trabajadores se puede percibir a través de ese manuscrito? O sea, ¿se puede hablar de una amplia injerencia de mano esclava negra? ¿O se puede ver de repente presencia de indígenas trabajando en las Sí, haciendas? no, de hecho hubo de los dos, ¿no? Por supuesto que mano esclava de hecho, ¿no? Como estuvo a lo largo de la costa, ¿no? Sobre todo por el tipo de cultivos que teníamos, ¿no? Para todo lo que era el cultivo del azúcar y eso, realmente que ellos eran importantes, ¿no? La mano indígena era porque además muchos de ellos tenían sus pequeñas tierritas, ¿no? Dentro de la hacienda, lo que fuera, ellos cultivaban sus propios productos, etcétera, etcétera, y trabajaban en la hacienda, ¿no? Ahora, ahí, claro, se ve la diversidad de mano de obra que había, eso sí, en los documentos, ¿no? Claro. En muchos hay molinos también, en fin, hay trapiches para azúcar, en fin, cada hacienda es diferente, ¿no? Entonces, según lo que produce, ¿no? Tenía la mano de obra diversificada. Y es entonces una élite, ¿no? La que posee estas haciendas, y es esa élite la que también luego se va a enfrentar un poco al proceso de transición política, ¿no? De ser una colonia, convertirnos en un país republicano. ¿Usted cree que efectivamente el tema económico, ¿no? De evaluar cuál era la situación de las haciendas en cuanto a productividad, en cuanto a beneficios económicos, lo que pudo haber inclinado de repente la balanza hacia una posición mucho más reticente hacia la independencia, o de repente estamos viendo un proceso totalmente distinto, una agricultura en crisis, de repente gente muy descontenta con la corona, sobre todo en relación con la reforma borbónica? ¿Qué es lo que cree usted que pudo haber funcionado? No, que hubo muchísima gente que estaba absolutamente en contra de las reformas borbónicas. De hecho, los hacendados en contra porque les subieron mucho la alcabala, ¿no? Y protestaron inmediatamente. Por el documento que yo tengo en realidad es un poco eso, ¿no? Pero no, yo creo que también hubo mucha gente que sí ya tenía intereses pues, en que el Perú cambiara un poco. Los criollos querían tomar más parte, ¿no? Se sentían un poco a veces desplazados, sentían que, ¿no? que más era el español el que ocupaba los puestos importantes, ¿no? A pesar de que Basadre demostró que sí había mucho criollo también, ¿no? Sí, claro. Sí, pero a la hora de
pensar en la independencia, hubo muchos también que se quedaron del lado de los españoles, ¿no? Acuérdense de lo que están en el rodillo. Exacto. ¿No? Muchos se quedaron por ahí y muchísimos otros estuvieron a favor de la independencia. Ahora, claro, la independencia no fue recién cuando vino San Martín, ¿no? Como bien sabemos, fue muchísimo antes. Es un proceso bastante complejo. Bastante complejo, bastante largo, bastante complicado, ¿no? A veces se ha dicho, no, que tuvieron que venir de fuera para independizarnos. Efectivamente vinieron de fuera para poder culminar esto, ¿no? Pero las ideas, el empuje, el deseo, el haber hecho una serie de movimientos estuvieron muchísimo antes, ¿no? Sí, ¿no? Varios No procesos, solamente ¿no? Tupac Amaru, como dicen, porque en realidad más bien me parece que es en la época de Pumacahua, por ejemplo, toda esa parte, ¿no? Que como hemos visto, en realidad ahí se pudo haber gestado una independencia, ¿no? Sí, a donde, sí, es verdad. claro, donde después a lo mejor se hubiera formado una república donde hubieran todos participado, todos los diferentes estamentos, ¿no? Yo tengo ¿no? esa impresión también, ¿no? ¿no? Que lo de Tupac Amaru pudo haber No, llevado en a un cambio, derrotero distinto, claro, en ¿no? cambio, una vez que se realizó la independencia, pues no, ahí fue, no fue, digamos, todos los estamentos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se marginó bastante se- pues, a los bastante, sectores ¿no? indígenas, ¿no? Sí. Y después quedamos en manos de tanto militar, ¿no? Vamos a caer en esta etapa, ¿no? De Que caos. no todos tampoco no están tan preparados para ¿no? Es verdad. ¿Y cuál es la composición de estos propietarios de haciendas? ¿Son mayormente criollos, son españoles? No, muchos son españoles, otros son hijos de españoles ya nacidos acá, ¿no? No, hay diversidad y va cambiando también, ¿no? Porque en principio, claro, era otra composición de gente en lo que fueron dueños, poco a poco, como siempre en todo, ¿no? Va cambiando y después ya vinieron gentes nuevas, por ejemplo en el siglo XVIII ya hay gente nueva que son gentes más bien dedicados al comercio, ¿no? Ajá. Muchos de ellos emparentan acá con gentes de la élite social, ¿no? Que es la manera como también esa élite se va renovando Así constantemente. es, así ¿no? es. Bueno, yo creo que en todas partes Sí, ha exacto. pasado, ¿no? Exacto. Ha pasado más o menos eso, ¿no? Y bueno, y las clases sociales se van mezclando también, ¿no? Y bueno, algunos buscaban justamente poder acceder a esta élite social, y esa élite social, muchos de ellos ya no estaban en condiciones económicas, entonces ahí se hacían pues los matrimonios, ¿no? Y eso es lo importante, yo creo, ¿no? De su libro y de investigar el tema de las haciendas, ¿no? Porque uno puede configurar justamente la manera como se está organizando esta élite económica desde la colonia hacia adelante, ¿no? Porque no olvidemos que las haciendas van a tener también una importante función a lo largo del siglo XIX, ¿no? En plena Claro, formación del claro. Perú republicano. Y ahí van a cambiar ya justamente los dueños, la composición de los dueños va a cambiar bastante, ¿no? Algunas haciendas se les va a dar a algunas personas que tuvieron una importante Función dentro función de la dentro, independencia, claro, ¿no? de la independencia. Claro, que va de la mano con Son Claro, Pocos, después ¿no? acuérdate que los Exacto. jesuitas, ¿no? También. Que me también. parece que fue un terrible error que lo sacaran, porque realmente los jesuitas yo sí creo que fue una de las congregaciones que mejor pudo, vamos a decir, manejar el asunto de los esclavos. Ellos trataron mucho mejor a la esclavitud, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Ahora, luego, Además que sabían que trabajaron muy bien, ¿no? Muy bien sus colegios, en fin, yo creo que es una orden que sí Exacto. hizo muchísimo, ¿no? Y cuando ellos se van, como les quitan todo, ¿no? Las haciendas, muchas de esas haciendas se ponen en venta, los compran otro tipo de personas, ¿no? Y después, como le digo, ya con la independencia va a venir gente que ha estado, ¿no? en la independencia, con algunos que son militares, que se les ha dado regalo, exactamente. y ya en el 19, fines del 19, van a venir los italianos, También. ¿no? también, Y la es colonia verdad. italiana, sí, realmente es una colonia que es Muy pujante. muy pujante, ¿no? es admirable, hay que ver cómo, ¿no? Rápidamente, en Que realidad. no es, a ver, no es una colonia que necesariamente venga con muchos recursos económicos, ¿no? Son No, gente que debe viene- haber venido algunos de ellos, sí, hay bastantes trabajos sobre eso. Ujú. No tengo
muy claro en ese momento, sí, pero sí, no, algunos de ellos vendrían, por supuesto, algo tenían, pero la mayoría vinieron porque, bueno, las hambrunas en Europa también eran muy grandes, ¿no? Claro. Ya, hay que tomar en cuenta que después ya, final del 19, comienzo del 20, se urbaniza bastante Lima, ¿no? O sea que muchas de esas haciendas desaparecen. No, totalmente, ¿no? Sí. Se cambia la configuración absoluta de la ciudad. Absolutamente, sí. Y algunos distritos y barrios y calles llevan el nombre a veces de las haciendas o de los hacendados, ¿no? Exactamente, Sí. es verdad. Y bueno, en Lima cambia enormemente. Ahora, hasta los años 50, comienzo de los 60, todavía quedaba por ahí una que otra hacienda, pero en realidad Ya bastante todo poca. ya Todo se desaparecido. había urbanizado. Exactamente. Sí. Y cambiando un poquito de tema, yéndonos un poco al presente, Liliana, ¿cómo es el trabajo que la Fundación Bustamante desarrolla usualmente? Bueno, la verdad es que debo decir que la Fundación Bustamante, para ser una fundación pequeña, particular, que no recibe apoyo ni nacional ni extranjero, hace bastante, ¿no? Quisieran, ¿no?, poder hacer más, pero dentro de lo que se cuenta para poder realizar proyectos, se hacen bastantes cosas, ¿no? Y se ha ido poco a poco aumentando los proyectos, ¿no? En un comienzo, en realidad, se hacían solamente anualmente concursos, ¿no?, sobre un tema, ¿no?, dado, ¿no?, dentro del área de historia o socioeconómica o jurídica, ¿no? Y cuando había un ganador, generalmente se le publicaba su libro, ¿no? Mayormente era un poco eso lo que se hacía. Poco a poco se ha ido, como digo, diversificando y aumentando los apoyos de los proyectos, ¿no? Y hoy día tenemos varios proyectos, ¿no? Como por ejemplo tenemos becas, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos becas para estudiantes, por ejemplo, para hacer tesis, Para licenciatura y maestría, me parece, y ¿verdad? maestría, Sí. por ejemplo, con el Instituto Ribagüero, ¿no? Ujú. En la especialidad de historia. Tenemos becas en la Universidad Católica, ¿no?, para Derecho y para Historia, pero esas, digamos, no son becas, son préstamos universitarios, ¿no? Lo mismo en la Universidad del Pacífico, pusimos para el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, ZETA, en Iquitos, y eso mayormente era con la intención de que pudieran acceder gente que trabaja en los gobiernos regionales. Ajá, O qué municipales, de interesante. manera de dar justamente un apoyo y que ellos mejoren, ¿no?, Exacto, claro, muy interesante. su entrenamiento y lo que fuera. Pero en realidad no hubo mucho, ahí sí que no hubo mucha reacción a favor, más bien no hubo prácticamente nadie que se presentara. No Sí, lo puedo no creer. hubo un apoyo de parte de los gobiernos regionales, que pensábamos nosotros que ellos podrían Claro. apoyar esto, pero no. Y actualmente justamente estamos variando un poco cómo se va a hacer para los préstamos en la Universidad del Pacífico, ¿no? En la de la Católica sí, vamos a seguir con los de Derecho, que ya hubo becados el año pasado, y más bien en Historia sí no hubo, ¿no? Y eso que lo ampliamos para Historia y para Antropología, pero no hubo postulantes, ¿no? Generalmente, no sé, la gente a veces espera que sea una beca integral, ¿no? Claro. Que les pague todo, pero la idea en la fundación es justamente de que no, que el estudiante también se esfuerce, que también ponga de su parte, ¿no? Que cuando termine, ¿no?, gran parte ha sido un apoyo, pero un 20% que sí devuelva. Pero es una Es gran un oportunidad, 20%, por supuesto, no es nada. Y además dándoles un plazo de cuando terminen a cuando empiecen a pagar, ¿Y cuándo sería? sin que tengan que Exacto. nada más que pagar justo. ¿Y cuándo sería la 20% siguiente sin impuesto. convocatoria? Para de una Ya informada. están, sí, Ya está abierta. ya están abiertas. Ahora las universidades mismas son las que ven dentro del currículum de los estudiantes, tienen que estar en el tercio superior, Ya, ¿no?, ya. una serie de requisitos, de manera que sea gente que, bueno, que
que es que vaya a responder, ¿no? Claro, ¿no? Y que tenga la calidad necesaria para hacer una buena investigación y un buen trabajo final, ¿no? Y en caso que sus trabajos sean buenos, se los vamos a publicar también. O sea, yo sí creo que es un gran No, me apoyo, parece, ¿no? sí, claro que sí, por supuesto. Ahora, ustedes tienen un trabajo editorial también importante, vienen publicando muchos libros. Sí. Al comienzo, como digo, solo eran los trabajos de los ganadores de los concursos, pero ahora sí a veces tenemos coediciones, tanto con la Universidad Católica como con el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Con Z, ¿no? Sí, tenemos varios. Ya tenemos un buen número, ¿no? Un fondo editorial ya importante, claro que sí. Sí, y ahora, sí. Ahora, y títulos bastante interesantes. Es verdad. Liliana, ¿cómo ve usted el panorama cultural en Lima? Bueno, yo creo que, yo sí creo que hay mucho interés de parte de la gente joven. Yo veo que cada vez hay más gente joven que accede, que va a la universidad, ¿no? En teatro uno ve que hay, ¿no?, gran movimiento. Yo me acuerdo en los años 50, 60 había unos cuantos academias para teatro y unos cuantos teatros, ¿no? Y grupos teatrales, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un montón, exposiciones a cada rato, presentaciones de libros, hay bastante movimiento. Inclusive a veces en un mismo día uno quisiera acceder a más de un lado y no se puede, ¿no? Bueno, no Lima, tenemos dónde ubicular, pero sí, a veces veces uno se queda con pena, ¿no? Porque uno quisiera ir a más de un lugar, ¿no? Ahora, a veces pasa desapercibido Cine, este movimiento, ¿no? Sí. El cine ha incrementado, ¿no? La Claro, presencia. la Católica, por ejemplo, una vez al año, ¿no? ¿no? Ahora tenemos, Tiene un maravilloso festival. Festival ¿no? de cine que antes no había, ¿no? verdad. Antiguamente lo que había eran, bueno, había, por ejemplo, en los colegios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Había un profesor polaco, el doctor Ruskowski, ¿no? Con otras personas que fundaron, ya no me acuerdo bien, no era el club de cine o algo, pero en fin. ¿La Filmoteca de Barranco, no? No era una filmoteca, no. Pero teníamos, nos pasaban cine escogido, etcétera, y no me acuerdo cómo se llamaba ese proyecto, sí. Qué interesante, ¿no? Sí. De hecho... Pero pues ahora, no, la verdad es que sí. Eso no quiere decir que sea suficiente, ni mucho menos. Eso le quería mucho preguntar. menos. Publicaciones tenemos muchísimas. Antes poder acceder a una publicación, la verdad, era bastante difícil, ¿no? No todo el mundo tenía esa suerte. Ahora hay muchísima gente que puede publicar sus trabajos, ¿no? Y parece que también se están comprando, o sea, la gente está leyendo. Está leyendo, sí, yo creo que se lee más, sí. No, yo sí creo que hay una inquietud. Lo que sí me parece es de que de parte del gobierno sí debería haber más apoyo. El presidente Humala dice, ¿no?, que apoya la cultura y la educación, pero es verdad que hay un presupuesto mucho mayor ahora para educación, lo cual está muy bien. Me parece que todavía debería ser más grande todavía, sí. Pero en cuanto a cultura yo creo que hay mucho para hacer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Archivo General de la Nación no tenga un local propio? ¿Cómo es posible que tanto ahí como la Biblioteca Nacional del Perú se roben la cantidad de documentos y de libros que se roban, que salen después a la venta, que tienen el descaro los ladrones de ponerlos en la web, ¿no? Entonces usted se entera dónde están vendiendo y qué están vendiendo y cuánto cuesta, ¿no? En las narices de todos. ¿Y por qué? Porque no hay suficiente personal que cuide estas instituciones, ¿no? Porque no son bien pagadas tampoco las personas. Yo me acuerdo de la Biblioteca Nacional, cuando yo salí del colegio y fui a estudiar, cuando me ataba usted, era gente de primera, ¿no? Era gente muy bien formada para bibliotecología, ¿no? Y continuó acá, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Pero después yo he notado, cada vez que he necesitado recurrir a los archivos o a la biblioteca misma o lo que fuera, y he notado que ya no todo el personal es gente muy bien preparada, ¿no? Muchísima gente que, bueno, trabaja ahí porque necesita un trabajo, pero no es ni por amor a los libros ni porque están bien preparados para eso, ¿no? Y no los culpo a ellos, ¿no? Pero sí yo creo que debería
ver la posibilidad del MEF soltar un poco más de dinero, ¿no? Para que estén, como digo, mejor pagados, bien preparados, ¿no? Y como no hay cámaras, por ejemplo, ¿no? Que se necesita eso, cámaras, etcétera, ¿no? Y eso es económico, eso es económico, y eso es el gobierno que si dice que apoya tanto a la cultura, que apoye, porque ahora el Perú tiene mucho dinero, ¿no? Entonces no se trata solo de que esté guardadito en la bóveda, ¿no? O que se usan para tales o tales cosas y, por ejemplo, la cultura se descuida, ¿no? A mí me parece que es básico un país que no mejora su cultura de educación de sus habitantes, pues ¿no? Exactamente, no concuerdo. Si no invertimos Por en educación, eso, no hay. Entonces tampoco realmente un mejoraremos futuro, en ¿no? nada, ¿no? Entonces se llenan la boca en la parte económica, pero con solo la parte económica no hacemos nada. Exacto. Hay que mejorar a las personas. Liliana, una última pregunta. ¿Qué proyectos le depara a la fundación de aquí en adelante? ¿Están preparando algún proyecto en particular? Bueno, como le digo, estamos ahora, otra vez volvemos este año a empezar con el asunto de las becas o de los apoyos económicos, ¿no? Tenemos varias cosas de publicaciones que están en la imprenta, sí. Bueno, tenemos además ahora un concurso anual, ¿no? Que en realidad más que un concurso, yo diría es un premio anual, que tanto en el área histórica, socioeconómica y jurídica, como usted sabe, son las tres áreas, ¿no? De interés para la fundación, y con eso se premia, ¿no? A la persona que más haya destacado, ¿no? En su labor profesional, en sus publicaciones, etcétera, 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 ¿no? Y generalmente procuramos que sea gente que sea de 3 años anteriores acá, ¿no? De manera que puedan no solamente las vacas sagradas, vamos a decir, acceder a este premio, sino que tengan la oportunidad, ¿no? Otra gente que se están esforzando y que se van a esforzar más. Qué bueno, sí, claro, me parece Premio, ¿no? exactamente una Sí. buena iniciativa. Acabamos justamente de otorgar el premio socioeconómico al doctor Richard Webb, que muy merecidamente, sí, ¿no? Y eso lo hacemos siempre con la ayuda de profesores universitarios, ¿no? Según el tema, ¿no? Que siempre pedimos por favor a las universidades, y generalmente es la Universidad Católica, la UPC y la Universidad del Pacífico, Qué interesante. la que nos apoya mandando profesores, ¿no? Para que actúen Como miembro del jurado. como miembros del jurado, lo cual nos hace un enorme favor, y bueno, entonces se elige en esa forma a quién va a ser el ganador. Y ya tenemos varios años con este tipo de premios. Justamente el año pasado fue el premio de historia, y como usted y yo somos historiadores, Sí. ¿no? Que se lo llevó la doctora Scarlett O'Fellan. Muy Exacto, que merecido, también es muy merecido. merecido. Sí, O'Fellan es sí. una excelente historiadora. Así es, así es. Y el último, también para Sí. nombrar el último premio jurídico, fue para el doctor Carlos Ramos Núñez, perdón, Ya. ¿no? Que también es un magnífico investigador. Y en el Muy tiempo es merecido. tirano. Yo te quiero agradecer sinceramente No, ya. por la entrevista y espero que tengamos otra oportunidad Sí, también para cómo seguir no, conversando. cómo no, más bien yo agradezco muchísimo, ¿ah? Y que sigan ustedes pues trabajando, porque es muy, muy necesario lo que ustedes están haciendo para subir libros, etcétera, y eso facilita a mucha gente que pueda acceder a la lectura No, muchas y a la gracias a ti, investigación. Antonio. ¿Ah? No, Muy bien. muchísimas gracias.